Olá, Maiteimba e Chapata, para uma reporente com a Covideu. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Julio Alfonso e aqui no canal falo sobre oportunidades no Paraguai. Hoje eu vou trazer um vídeo, uma entrevista que eu tive junto com o diretor de Expedições de Migrações, Alexis Munhoz, que vai nos falar tudo a respeito de como você tirar a sua residência no Paraguai. Então eu peço que você acompanhe junto comigo o vídeo, que eu vou deixar apenas as falas deles, tema central. O vídeo foi bem longo, eu dividi em várias partes e hoje eu vou abordar apenas sobre vistos para estudantes e como também tirar a sua residência pela nova lei que foi lançada no Paraguai. Então acompanhe com bastante atenção o vídeo, aí você já treina os ouvidos de vocês para aprenderem o castelhano. Acompanhe comigo. La Dirección Nacional de Migraciones tiene sus requisitos que está estipulado en la Ley de Migraciones, que es lo que deben ellos tener como documentación para poder aplicar a la residencia. Nosotros hemos tenido una duda. Un cliente tenía su certificado de casamiento apostillado y se quedó en duda si traía uno o otro o los dos. ¿Cómo funciona? ¿Cualquiera que sea ya sirve o hay que ser los dos, nacimiento y casamiento? En el caso de Brasil podría ser uno o los dos, en realidad. Si es que él trae su certificado de matrimonio, ya es suficiente como documento de origen para poder demostrar. Tenemos entendido que en Brasil cuando ellos se casan, le cambian su certificado de nacimiento y lo convierten. Lo convierten por causa del apellido y todo. Por causa del apellido, entonces. Pero eso se aplicaría únicamente a Brasil. Solamente en Brasil. Solamente. Entonces, las otras nacionalidades tienen que traer ambos, el partida de nacimiento y también certificado de matrimonio. Los documentos que deban ser apostillados, ¿cuáles serían? Certificado de nacimiento, la demostración de estado civil en caso que lo posea, también tiene que estar apostillado, y su certificado de antecedentes policiales a nivel país, el certificado de antecedentes federal en este caso, ¿verdad? Tiene que ser a nivel país porque hay casos de personas que traen certificado de antecedentes estaduales, esos no los aceptamos. Sirve. Hay que ser federal. Tiene que ser federal a nivel país. Y no hay necesidad de ser estadual, solamente el federal ya sirve. Solamente el federal ya es suficiente. Ya es suficiente. Y tiene que estar vigente, porque tiene un plazo de validez esos certificados y tiene que estar vigente al momento de la presentación ante la Dirección Nacional de Migración. Estos mismos documentos se aplican a quien va por la ley, que es la nueva ley de 2022. Así mismo, esos mismos documentos se les solicita también si es que van a aplicar primeramente a la residencia temporal por la ley de migraciones, la ley 6984. Cuando la ley de migraciones se actualizó en el año 2022, los ciudadanos que quieran aplicar a la residencia primeramente deben hacer una residencia temporal por 2 años y una vez que está culminando ese plazo, ellos pueden cambiar o pueden actualizarlo ya a una residencia permanente. El año 2024 tuvimos una buena cantidad, creo que fue los récords que tuvimos de expedición de residencias en la Dirección Nacional de Migraciones. Fueron expedidas en total casi 28.500 residencias entre la residencia temporal y la permanente, ¿verdad? Para ser un poco más específicos, se entregaron 21.800 residencias temporarias y 6.600 residencias permanentes. Entre otras documentaciones, porque no solamente nos basamos en las residencias temporales y permanentes, también hay otros documentos que emite la Dirección Nacional de Migraciones, como las renovaciones de residencia para personas que ya tuvieron residencia anteriormente, reposiciones para los que extraviaron, certificados, algunas documentaciones que también las personas solicitan aquí para cualquier otro trámite que necesiten. Y en total, juntando con todas esas solicitudes, fueron expedidas aproximadamente 64.600 documentaciones. Residencias fueron otorgadas 28.500 aproximadamente, y en total, entre todas las documentaciones que otorga la Dirección Nacional de Migraciones, 64.500 aproximadamente. Agora nós vamos falar o que vocês estão esperando aí sobre a diferença entre residência Mercosul e a residência pela Lei 6.894/2022, que ele vai nos explicar aqui exatamente como é e quais são as diferenças. Vamos falar primeiro sobre esta nova lei e depois sobre o Mercosul, porque muitas pessoas têm dúvidas de qual hacer. Pessoas pensam, com Mercosul não sei se posso invertir, se posso vivir, se posso fazer negócios. Sí. Quero que nos explique estas diferencias. Ok, vamos a hablar primero entonces por la ley de migraciones. La ley 6.984 en el año 2022 fue promulgada. Con eso se modificó un poco lo que era anteriormente la manera de aplicaciones a residencias en Paraguay, también la manera de expedición de documentaciones aquí en Paraguay. Con la ley 6.984, las personas tienen que primeramente aplicar a una residencia temporal para antes, como previo, antes de hacer la residencia permanente. Lo que cambió, lo que modificó es que el plazo de la residencia temporal es también de 2 años, y al igual que la residencia por el acuerdo Mercosur. Anteriormente la residencia temporal en Paraguay era solamente de 1 año. Con esta nueva ley ahora ya es de 2 años, que también tiene una ventaja.
aplicar la residencia temporal conforme a la ley de migraciones es que te da derecho a poder tener una cédula de identidad paraguaya de manera temporal también, por la misma validez que esa residencia temporal. Van a poder tener la residencia temporal y también la cédula de identidad paraguaya. La cédula de identidad paraguaya ya es una documentación que le va a servir para hacer prácticamente casi todas las gestiones aquí en el Paraguay, ¿verdad? Porque si bien con la residencia temporal la persona ya puede estar trabajando de manera legal, con la cédula de identidad paraguaya ya van a poder, a la persona que trabaja le van a poder inscribir en el IPS, que es el Instituto de Previsión Social. También le van a poder gestionar otras documentaciones como habilitar cuentas bancarias a través de los bancos y otras gestiones que son necesarias para poder estar en una forma un poco más tranquila, ¿verdad? En el país. Anteriormente era la residencia por el Acuerdo Mercosur una de las que más se aplicaba aquí antes que se promulgue la nueva ley de migraciones, puesto que porque en la ley del Acuerdo Mercosur te brindaba ciertas facilidades documentales. Las documentaciones exigidas eran menos que la anterior ley de migraciones y también te daba ciertas ventajas como exoneraciones de multas. Hay personas que por ejemplo ya están hace muchísimo tiempo acá en el Paraguay y están de forma irregular, entonces justamente por miedo de que estaban de forma irregular mucho tiempo, ellos no se acercaban a migraciones por miedo a que tengan algunos problemas, ¿verdad? Pero con la ley de Acuerdo Mercosur tenía ciertas ventajas como exoneraciones de multas y que las documentaciones eran mínimas. Entonces la mayoría aplicaba a esa residencia. Ahora con la nueva ley de migraciones, al igualarle el plazo de estadía con la residencia temporal aplicado por la ley de migraciones, al igualar el plazo con la ley de Mercosur, ahora cambió un poco. O sea, las personas están aplicando más a la residencia temporal por la ley de migraciones 6984 y con la ventaja de que ya pueden obtener la cédula paraguaya con los que aplican por esa ley. Con los que aplican por la ley de Acuerdo Mercosur no pueden solicitar cédula de identidad paraguaya todavía. Una vez que cambien la residencia permanente, ahí recién ellos pueden solicitar la cédula paraguaya. Entonces, es un mito que optando por Mercosur, no puedes invertir, no puedes trabajar. ¿Qué me dices? Y en realidad con la residencia temporaria Mercosur, ya la persona al tener la residencia temporal ya tiene también los derechos que cualquier inmigrante de forma legal, ¿verdad? Ellos pueden trabajar, también pueden pueden gestionar su RUC, que es la manera de estar tributando de forma legal en el país, ¿verdad? O sea, pueden hacer algunas gestiones también. Hay municipios que sí ya les habilitan para que puedan gestionar su registro conducir también con una residencia temporal. Sí, la diferencia es que con la ley nueva, al tener la cédula paraguaya, te da otras ventajas positivas. Otras ¿verdad? posibilidades y más sí. credibilidades. Así Entonces, mismo. a diferença seria que com o acordo Mercosur você não consegue ter a sua cédula de identidade imediata desde o momento que você for aprovado. Então tendría que esperar ¿cuántos años con Mercosur para obtener la cédula? 2 años. Una vez que termine el plazo de la residencia temporal, ahí puede aplicar a la permanente y ahí solicitar la cédula. Y mientras tanto se le da un documento, algo así. Con el Mercosur se le da un carnet de residencia temporal y con ese documento él ya puede estar también de forma legal aquí en el Paraguay. Sim. Com o Mercosur, você vai esperar 2 anos para poder obter a sua cédula de identidade paraguaia. Agora, com a nova lei, a partir do momento que você foi aprovado pela imigração e fez os trâmites legais, você já pode obter a sua cédula de identidade. Já pode irse entonces en identificaciones con el documento que ustedes le dan y requerir su cédula. La cédula paraguaya. Lo que más estamos recibiendo ahora mismo por el lado del Brasil son los estudiantes. Paraguay tiene una oferta en la parte educativa que es bien visto para los ciudadanos brasileños en la parte educacional, en la parte de estudiantes universitarios. Entonces están viniendo una buena cantidad en forma anual de estudiantes desde el Brasil, ¿verdad? Si vamos a hablar en forma global, creo que la mayoría que están solicitando residencia son o personas que están con intenciones de venir a trabajar acá. Primero trabajar, estudiantes y también las personas que ven la posibilidad de poder invertir en el Paraguay. Con la residencia temporal, muchas personas que también tienen intenciones de invertir, con eso ya ellos utilizan esos 2 años para ver si es que el país va a poder atender sus expectativas. Así mismo, ¿verdad? Entonces estamos teniendo buena influencia de las personas que tienen intenciones de invertir acá en el país, pero normalmente hay una buena cantidad de estudiantes y trabajadores. Entonces, en ese caso, podemos identificar que jubilados es el mínimo que viene, entonces, jubilados casi. Sí, vienen también jubilados, pero no tanto de ciudadanos del Mercosur, están viniendo más de países más lejanos como de Europa, que están viniendo ya jubilados a vivir en Paraguay.
E agora nós vamos falar sobre os estudantes, que devem ter muitos estudantes que querem vir, e se tem alguma vantagem ou se tem que seguir o mesmo processo. A los estudiantes, ¿hay alguna forma diferente de documentación? ¿Cómo funciona? Si quieren estudiar, por ejemplo, uno que no tiene documento y hace su inscripción en alguna facultad, ¿y cómo funciona esto? Sí, para que quede también, para que sepan las personas, ¿verdad? Que los estudiantes, para poder estar estudiando de forma legal acá en Paraguay, también deben aplicar a una residencia, ya sea la residencia temporal por el Acuerdo Mercosur o la residencia temporal por la Ley de Migraciones, pero mínimamente tienen que tener una residencia para poder estudiar de forma legal aquí. Dirección General de Extranjeros, que es la dirección encargada de la parte documental de la Dirección Nacional de Migraciones, los que emiten las residencias aquí en el Paraguay, se realizan jornadas de forma periódica en distintos puntos del país, específicamente en ciudades donde hay más afluencia de extranjeros. Normalmente son ciudades limítrofes, como por ejemplo Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá. Tenemos jornadas de documentación masiva, nosotros le decimos jornada de regularización migratoria, y normalmente eso está dirigido más a los estudiantes que están estudiando en la frontera, porque en esas ciudades que cité hay una gran afluencia de ciudadanos extranjeros que están estudiando aquí en el país, en las universidades. Entonces estas jornadas que hacemos está dirigido en realidad a todo el mundo, pero lo que más lo utilizan son los estudiantes por las facilidades, ¿verdad? En esas jornadas también tenemos participación de otras instituciones que emiten ciertas documentaciones que son necesarias para su residencia, como por ejemplo participan la gente de la Policía Nacional a través del Departamento de Informática emitiendo los documentos. Para casos excepcionales están también la Secretaría de Repatriados para los que son hijos de paraguayos o que están casados con algún connacional paraguayo. Hay distintas instituciones donde están todos en un mismo lugar y ahí se gestionan las documentaciones y se le da de repente algunas ventajas como la emisión un poco más rápida de los documentos. Actualmente en las jornadas estamos tratando de entregarlos en la misma semana que aplican ya las residencias, o sea, hace un poquito más rápido el proceso justamente para darle la ventaja al estudiante a que se documente, estén de forma legal en el país y que ya puedan tener su documento de migración un poco más rápido. O sea, el Paraguay, por más que un estudiante entre y quizá no tenga todavía sus documentos, no lo va a expulsar, le va a dar la oportunidad de que a través de esas jornadas pueda sacar su documentación y continuar estudiando. Así mismo, sí. Essa jornada que eles falam aqui, jornada para os brasileiros, é mutirão. É de cuánto en cuánto tiempo se hacen esas jornadas? Se hace periódicamente. Normalmente hacemos aproximadamente 10 jornadas al año. Hacemos 2 a 3 veces en las ciudades que tenemos más afluencia de estos estudiantes, como son Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Allí es mayor, por ejemplo, la cantidad de estudiantes sí es mayor que en cualquier otro punto del país. Entonces ahí se hacen 2 a 3 jornadas al año en cada una de estas. Y después se distribuyen en otras jornadas de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Hay veces que hacemos una en Salto del Guairá, o si no también tenemos jornadas en ciudades que no están tanto en la frontera, pero que sí hay también una buena cantidad de extranjeros que están de manera... Por ejemplo, Santa Rita. Por ejemplo, Santa Rita, también podría ser La Paloma, que está hacia Canindeyú. Catueté también, y también en algunas ciudades del Chaco también ya nos solicitaron, como Carmelo Peralta, también para realizar las documentaciones que por la ruta bioceánica ahí están ingresando un poco más, por la construcción de la ruta bioceánica están ingresando un poco más extranjeros ahí en la zona. ¿En cuáles ciudades de Paraguay hay el Departamento de Migraciones que puedan atender? Ahora mismo hay 10 oficinas de documentaciones en todo el Paraguay que pueden ir solicitando. Tenemos oficina de documentación en Ciudad del Este, tenemos en Pedro Juan Caballero, tenemos en Santa Rita, tenemos en Salto del Guairá, tenemos en Nueva Esperanza, que es Canindeyú también. Tenemos en Mariscal Estigarribia, está en el Chaco paraguayo. Tenemos la oficina también de Pilar. Tenemos la oficina de Concepción. Tenemos la oficina de Encarnación también. Y creo que la última es justamente la del SUACE, que no está en la oficina central, pero como se trata para los inversionistas, está en las dependencias del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces son las oficinas de documentaciones que las personas pueden ir solicitando. Es un poco para descentralizar las aplicaciones de residencia, que no se solicite solamente en Asunción, en la capital, entonces también ellos pueden aplicarlos en los distintos puntos del país. Tem muitas pessoas que falam, é mais rápido en Asunción. ¿Esto es verdad? No, las documentaciones se hace al mismo tiempo en todas las oficinas. Entonces, el mismo plazo que en Asunción te va a durar en Ciudad del Este. Então, não tem essa de ser mais rápido. Então, muitas vezes você pode vir até Ciudad del Este e aplicar até Encarnação, até Pedro Juan, que vai ser o mesmo período para
para você poder tirar a sua residência. Não vai dizer que por ser Assunção você vai ser privilegiado e vai ser mais rápido. Já nos mutirões sim, nos mutirões ele falou que até 5 dias já te Sim. pueden dar. Então se você optar pelo mutirão, até 5 dias você já consegue a sua residência. Así mismo. Jornadas en este año ya hay algunas fechas vigentes, ya se sabe dónde va a ser más o menos. Sí, normalmente ya trabajamos antes de finalizar el periodo anterior, ya se está trabajando con respecto al siguiente año. Sí, las jornadas serían, como le comenté, en esas ciudades fronterizas donde tenemos más afluencia como Ciudad del Este, pero Juan, ya estarían realizándose en aproximadamente unos 2 meses. Creo que las cantidades de jornadas que realizaríamos serían las mismas que el año pasado, que sería como 10 jornadas en total, estas jornadas de regularización. Sí, quería agregar que se está modificando un poco lo que sería el sistema de estas jornadas, que después se va a estar comunicando a través de las redes sociales de migraciones, pero que va a ser más beneficioso también y va a ser un poco más atractivo también hacer las jornadas de regularización migratoria para el extranjero, ¿verdad? Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Quando você curte o nosso vídeo, esse vídeo serve para mais pessoas porque o YouTube recomenda, então eu acredito que você vai curtir esse vídeo se você gostou, e se tiver algumas dúvidas, não deixe de entrar em contato pelos comentários para sanar as suas dúvidas junto conosco.